Queridos hermanos, nos encontramos a final del año litúrgico. Ya el próximo domingo es la fiesta de Cristo Rey del universo. Y el siguiente domingo, primer domingo de Adviento. Estamos, por tanto, terminando el año litúrgico y Jesucristo en su palabra, la de hoy, la del próximo domingo, y durante los días de la semana nos habla del final, para decirnos algo muy sencillo y en lo que tenemos que pensar de vez en cuando. Esto se acaba. La vida se acaba. La belleza del templo se acaba. Todo terminará. Solo permanecerá el amor que hayamos ejercitado. Y hay signos que Jesús mismo expresa en el Evangelio. A veces dan ganas de pensar, pero no estaremos ya en el Apocalipsis, con pandemias, guerras, crisis de todo tipo. Y Jesús nos responde, no, todo eso tiene que pasar. Vendrá el Hijo del Hombre al final de la historia. Probablemente dentro de muchos siglos todavía. Y a cada uno de nosotros, cuando Él nos llame, terminado el tiempo de nuestra vida en la tierra, estad preparados, porque sufriréis catástrofes, guerras, dificultades, incluso enfrentamientos dentro de la misma familia, pues por ser cristiano. Los de tu casa incluso serán tus enemigos. Y termina el Evangelio con una frase: con vuestra perseverancia salvaréis vuestras vidas. Se trata de perseverar y de esperar, no solo de aguantar. La espera tiene un nombre, se llama Jesucristo. Y durante este itinerario Él es el centro y Él es el que va iluminando nuestras vidas. Y Él nos ha prometido y Él cumple su promesa. Por eso la espera tiene una certeza y un apoyo muy firme en Dios, en Jesucristo, su Hijo divino que se ha hecho hombre y ha entregado su vida por nosotros y nos ha dejado el mandamiento del amor de unos para con otros y nos ha marcado el sendero que conduce hacia el cielo. La vida del creyente, por tanto, no es un camino hacia la tumba. La vida del creyente no es un camino hacia la nada, sino que caminamos hacia el encuentro con el Señor. Ese encuentro llevará consigo un despojamiento, un desprendimiento, un dejar tantas cosas queridas y personas, pero volveremos a encontrarnos de otra manera y en otra dimensión. La primera lectura del profeta nos anuncia algo así: mirad que llega el día del Señor, ardiente como un horno. En un horno como que todo queda transformado. Y diríamos, los buenos triunfarán y los malos como que perderán. Es un anuncio todavía como muy impreciso. Cuando Jesucristo llega y lleva a su término el reino de Dios, Él mismo entra en esa zona oscura de la muerte y tocando la muerte, la angustia, el sufrimiento, todo lo que nos hace sufrir y doler, tocándolo lo ha hecho y lo ha transfigurado, lo ha hecho instrumento de redención. La vida, por tanto, la vivimos no con la desesperación de quien se le acaban los días, sino con la esperanza de ese encuentro preparado y feliz con el Señor en el cielo. La segunda lectura, San Pablo
nos recuerda un peligro que tienen los cristianos de entonces, de hoy y de siempre. Quizá el peligro de hoy es no pensar en la vida eterna y en el cielo y dedicarnos más a los afanes y trabajos de esta vida sin pensar en esa dimensión trascendente. Pero a los cristianos de entonces les pasaba a veces lo contrario, o por lo menos a algunos, que de pensar en el cielo y en la vida eterna no trabajaban, vivían como en una pasividad de no comprometerse en la transformación de este mundo y en el trabajo de cada día. San Pablo es muy tajante: si alguno no trabaja porque no quiere, que no coma. La solución es muy drástica, porque hay algunos, dice, en aquel momento, que están todo el día maquinando cómo no trabajar. Hay que ser muy artista para inventar esa forma de vivir, pero que no nos llegue la venida del Señor, pues eso, olvidados o de espaldas, y nos dé un susto enorme. Si la muerte y el final de nuestra vida nos produce ese susto enorme, es que hemos vivido sin prepararlo. No digo que no suponga dolor, porque la muerte lleva consigo desgarrón y dolor, pero susto, si nos lo está anunciando el Señor continuamente. Es algo que estamos esperando, es algo que tememos, sí, pero en esa esperanza y en esa perseverancia nos dedicamos al transformar este mundo, al trabajo con el cual ganar el pan de cada día. Esta es la recomendación que Jesús nos hace cuando pensamos en el final. Sí, todo se acaba, pero el amor permanece. Y todo lo que construyamos y todo lo que vayamos tejiendo con amor, eso dura para toda la eternidad. Y todo lo que haya sido fruto del egoísmo y fruto de la ambición y del pecado, eso quedará destruido como el fuego ardiente del que nos hablaba el profeta. Por eso hemos cantado en el Salmo: el Señor llega para regir la tierra con rectitud. Es decir, es el reino de Dios, el que Jesucristo ha venido a traer, un reino de paz, de justicia, de verdad, de amor y de paz. Pues en este domingo celebramos la Jornada Mundial de los Pobres. El Papa Francisco y los papas anteriores, porque ya desde el Concilio Vaticano II este pensamiento ha sido recurrente, ¿no? La Iglesia de los pobres. Así comenzó el Papa Francisco: ¿cómo me gustaría una iglesia pobre para los pobres? En un mundo como el nuestro, sobre todo en esta latitud que llamamos Occidente, donde tenemos de todo hasta sobrar, de todo hasta estar hartos, es necesario mirar a Jesucristo. Jesucristo nos va indicando un camino que es muy chocante para esta cultura del bienestar, de la abundancia y del rebosamiento. Jesucristo se ha despojado y Él era rico por su condición divina, que nunca ha perdido, pero aparece como un hombre cualquiera, en humildad, en pobreza, en sencillez de vida, y nos marca a los cristianos el camino de la vida. Máxime cuando en nuestro entorno, cerca de nosotros, en nuestra misma ciudad, a veces en nuestro mismo barrio, y lejos, sin duda, tantos hombres y mujeres no tienen ni siquiera lo elemental para sobrevivir. Y ahora que hay tantos movimientos migratorios de un lado a otro, de un país a otro, millones y millones de personas se desplazan continuamente a riesgo de su vida y muchos la pierden en ese movimiento. Pues esta jornada
Mundial de los Pobres viene a llamarnos la atención. Mira a Jesucristo y mira a tus hermanos del entorno. Y no cierres tu corazón. Ábrelo, porque eso es lo que te va a salvar. No te creas bueno y que te va a salvar tus buenas obras y lo bueno que eres delante de Dios, según te crees tú. Sino mira a Jesucristo con humildad, vete despojando, eso lo sabes tú bien y Dios, vete despojando de todo y abre tu mano y comparte con los hermanos que no tienen ni siquiera lo necesario. El Papa Francisco insiste continuamente que la Iglesia de nuestro tiempo debe hacer todo un esfuerzo y un camino para colocar a los pobres en el centro de la vida de la Iglesia. No es un oportunismo, no es una demagogia, no es un electoralismo, porque aquí no hay votaciones. Es parecerse a Jesucristo. Cuando Jesucristo ha venido a este mundo, no ha venido con todos los medios a su alcance. Ha nacido pobre, ha vivido pobre y ha muerto pobrísimo. Algo tendrá la pobreza cuando el Hijo de Dios la ha elegido, junto con otras virtudes y actitudes. Pero en el fondo de su corazón es el amor, es el que nos está enseñando a que nosotros abramos nuestro corazón con amor a tantas personas que sufren. Sufren o por sus propios malos pasos, porque el ser humano es pecador, o sufre por los malos pasos de otros. La injusticia, el descarte, la explotación, la violencia, el desecho. Darnos cuenta con las palabras de Jesús: lo que hagáis a uno de estos mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. Y las cartas que podremos presentar delante del Señor el día final es, como Él mismo nos dice en el Evangelio: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba desnudo o en la cárcel, me vestiste, viniste a verme. A veces nos cuesta trabajo a los cristianos entender este mensaje. Por eso la Jornada Mundial de los Pobres. Sí, en la vida no solo hemos de medir cuánto ganamos, ni cuánto tenemos en el banco. En la vida cristiana hemos de medir hasta qué punto somos generosos, hasta qué punto y hasta dónde somos capaces de compartir, hasta qué punto tenemos un corazón sensible a las necesidades de los demás, que son muchísimas, y además en nuestro entorno. No digo además lejos de nosotros, que hoy están cerca, porque estamos muy cerca todos unos de otros. Jesucristo se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. Y explica el Papa, hay una pobreza que mata, hay una pobreza que degrada, hay una pobreza que a la persona la deja sin derechos de ningún tipo. Esa hay que combatirla. Pero hay otra pobreza, la de Jesucristo, que dignifica. Es una pobreza que se elige por amor a Jesucristo, para parecerse a Él, y que se elige por amor a los demás. Y en vez de tener un coche mejor, o un piso mejor, o una cuenta bien rellena, pues no tengo tanto, porque lo que voy a presentar delante de Dios en el último día es lo que haya compartido con los demás. Esa pobreza te hace libre, te libera de tus egoísmos. Y subraya el Papa, porque los pobres, en primer lugar, no solamente son destinatarios, sino que son también provocadores para nuestra comodidad,
para nuestra avaricia, los pobres nos hacen el gran favor de recordarnos que tenemos que compartir con ellos. Pues bien, la Eucaristía de hoy nos ayude a tomar conciencia de esta realidad en la que la Iglesia viene insistiendo, tanto el Concilio Vaticano II, Juan Pablo II, el Papa Benedicto, el Papa Francisco, de una manera insistente en nuestros días. Y que mirando a Jesucristo sintamos vergüenza muchas veces de nuestros lujos, caprichos, gastos, egoísmos. Señor, perdóname, perdónanos y danos la oportunidad de emplear nuestra vida en el servicio de los demás, especialmente de los más pobres y necesitados, que son muchísimos en nuestro entorno. Y así sea.